¿En qué país se encuentra la Estatua de la Libertad, considerado también uno de los centros mundiales de la economía y la cultura? Estados Unidos. ¿Cómo se llama la cascada más alta del mundo? Angel Falls. ¿Por qué los gatos emiten un ronroneo desde la garganta? Efectos de calma y de sanación. ¿Cuál es el principal órgano con el que los humanos perciben el sabor? La lengua. ¿Quién fue la primera persona en inventar el teléfono? Alexander Graham Bell. ¿Qué amplio país de Asia Central, que alberga el cosmódromo de Baikonur, es el mayor estado sin litoral del mundo? Kazajstán. ¿Qué empresa desarrolló la primera cámara digital del mundo? Kodak. ¿Qué planeta del sistema solar, de color azul y considerado un gigante helado, gira inclinado casi de lado sobre su eje? Urano. ¿Cómo se llama la catedral gótica de Wiltshire, en Inglaterra, cuya aguja de 123 metros se eleva al cielo y donde se conserva un ejemplar de la Magna Carta? Catedral de Salisbury. ¿Cómo se llama el mar más pequeño del mundo por superficie, un océano cubierto de hielo en el extremo norte del planeta? Océano Ártico. ¿Cómo se llama la llanura famosa por sus extensas sabanas tropicales? Serengeti. Durante un eclipse solar, ¿cómo se llama la caliente y brillante capa externa de la atmósfera del Sol, que aparece como una corona luminosa alrededor del disco oscurecido? Corona. ¿Cómo se llama la primera nave espacial que abandonó el sistema solar, llevando mensajes de la humanidad hacia el espacio interestelar? Voyager 1. ¿Cuál es el instrumento de viento metálico más antiguo que se conoce? Cornu. ¿Qué físico, célebre por su teoría de la relatividad y sus estudios sobre la velocidad de la luz, cambió nuestra visión del universo? Einstein. ¿Quién es el artista que esculpió la obra El Pensador? Auguste Rodin. ¿Quién fue el químico ruso que creó por primera vez la tabla periódica? Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Qué simbolizan los 5 colores de los anillos olímpicos? Los 5 continentes. ¿Cuál es el apodo de los premios de cine de la Academia? Los premios Oscar. ¿Qué país tiene el mayor consumo de café per cápita? Finlandia. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El Océano Pacífico. ¿Cuántos huesos tiene en total el esqueleto de un adulto? 206 huesos. ¿Qué reina, que gobernó durante 63 años, condujo la época dorada del Imperio Británico? La reina Victoria. ¿De qué color están oficialmente definidas las pelotas de tenis? Amarillo fluorescente. Conocida como el rey de las especias y valorada como el oro en la Edad Media, ¿qué picante fruto originario de la India actúa como un condimento casi mágico en la cocina? La pimienta.
¿Cómo se llamaba la primera estación espacial del mundo, lanzada por la Unión Soviética en 1971, que alimentó los sueños humanos en el espacio? Salyut 1. ¿Cuál es el plato típico japonés de pescado que se come sobre arroz? Sushi. ¿Cuál es el tipo de empanadilla china típica que es pequeña y está llena de jugo de carne? Xiaolongbao. ¿Cuál es la sopa de fideos de arroz típica de Vietnam que se prepara con caldo de ternera? Pho. ¿Cómo se llama el teatro mundialmente famoso que representa la historia del ballet ruso? Teatro Bolshoi. En Suecia, ¿cómo se llama el festival de verano que se celebra para disfrutar de los largos días de luz? Fiesta del solsticio de verano. En Agra, India, ¿cómo se llama la tumba famosa por su hermosa arquitectura? Taj Mahal. ¿Qué pintor posimpresionista francés es famoso por su cuadro, Los girasoles? Vincent Van Gogh. ¿Qué artista del pop art estadounidense es famoso por sus cuadros de latas de sopa Campbell? Andy Warhol. ¿Qué pintor y grabador renacentista alemán es el autor de la obra, Melancolía? Albrecht Dürer. ¿Qué pintor español es conocido por su serie de pinturas negras? Francisco de Goya. ¿Qué gas se considera la principal causa del calentamiento global? Dióxido de carbono. ¿Qué raro mamífero de pequeño tamaño tiene un caparazón rosado que parece una armadura? Armadillo rosado. ¿Qué animal puede correr rápidamente sobre la superficie del agua gracias a sus poderosas patas traseras? Lagarto basilisco. ¿Qué mamífero pone huevos y tiene el cuerpo cubierto de espinas? Equidna. ¿Qué estilo de moda consiste en confeccionar prendas intencionadamente grandes para resaltar un corte amplio y holgado? Oversize. ¿Cómo se llama el estilo que utiliza modas del pasado para crear una atmósfera única? Vintage. ¿Cómo se llama el menú japonés en el que el chef sirve platos según los mejores ingredientes del día? Omakase. ¿Qué nombre recibe la capacidad de decidir la propia dirección de vida sin dejarse determinar por el entorno? Autonomía. ¿Qué actitud describe mantener la esperanza y una perspectiva positiva incluso en situaciones difíciles? Pensamiento positivo. ¿Cómo se llama la técnica de cocinar la superficie de la carne a fuego muy fuerte para sellar los jugos? Searing. ¿Cómo se llama el postre francés elaborado con huevo que tiene una textura suave y esponjosa? Soufflé. ¿Qué proceso consiste en poner el vino en contacto con el aire para suavizar su aroma y su sabor? Decanting the wine. ¿Cómo se llama el café que se extrae con agua fría durante un largo periodo para obtener un sabor suave? Cold brew. ¿Cómo se llama el café de textura suave que combina leche y espresso en proporciones equilibradas? Flat white.
¿Qué nombre recibe la capacidad de intercambiar opiniones y mantener un diálogo fluido? Comunicación. ¿Qué robó Prometheus para entregárselo en secreto a los seres humanos? El fuego. ¿Por qué Sísifos debe empujar eternamente una roca cuesta arriba? Porque engañó a los dioses. ¿Debido a qué sustancia la sangre humana es de color rojo? Hemoglobina. ¿Por qué solemos sentir escalofríos cuando nos resfriamos? Porque la respuesta inmunitaria eleva la temperatura corporal. ¿Cuántas células gustativas aproximadamente tiene la lengua humana? Alrededor de 10.000. ¿Cuál es la región más seca de la Tierra? Desierto de Atacama. ¿Cuál es el mamífero más grande del planeta? La ballena azul, longitud media de 24 a 30 metros. ¿Qué lugar es conocido como el primer estado democrático del mundo? La antigua Atene. ¿Cuál es el torneo de tenis más antiguo del mundo? Wimbledon. ¿Qué sistema político surgió en Francia tras la Revolución Francesa? Republicanismo. ¿Qué planeta del sistema solar tiene el mayor número de satélites? Saturno. ¿Cuál fue el nombre en clave del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial? Operación Overlord. ¿Cómo se llama la estrategia que busca que los consumidores prefieran una marca específica y compren sus productos de forma reiterada? Brand Loyalty. ¿Cuál es la serie de animación de larga duración más antigua del mundo? The Simpsons, desde 1989 hasta la actualidad. En béisbol, ¿cómo se llama cuando un bateador se poncha 4 veces seguidas en un mismo partido? Golden sombrero. En fútbol americano, ¿cuántos puntos se obtienen con un touchdown? 6 puntos. En fútbol americano, ¿cuántos minutos dura un cuarto? 15 minutos. En bádminton, ¿cómo se llama la zona delantera de la pista donde se realizan jugadas ofensivas cortas? Zona de juego en la red. ¿En qué ciudad nació el filósofo Sócrates? Atene. En Finlandia, donde diseño y naturaleza se armonizan, ¿cuál es la ciudad que es además su capital? Helsinki. ¿Cómo se llama la capital de Hungría, conocida por el río Danubio y su impresionante parlamento? Budapest. El valor no es la ausencia de miedo, sino vencerlo. ¿Quién dejó esta célebre frase? Nelson Mandela, año 1994. ¿Cómo se llama la película de animación en la que un joven pobre encuentra una lámpara mágica y pide deseos? Aladdin. ¿Qué película muestra a una niña con un vestido rojo que aparece en color en medio de un mundo en blanco y negro en una escena muy impactante? La lista de Schindler. Los mesopotámicos construyeron enormes torres escalonadas en honor a sus dioses. ¿Cómo se llamaban estas torres? Sigurat.
¿Qué programa utilizamos para ver páginas web en Internet? Navegador web. ¿Qué programa se utiliza para detectar y prevenir los virus informáticos? Programa antivirus. ¿Qué técnica consiste en utilizar las diferencias entre luz y sombra para dar sensación de volumen a un dibujo? Claroscuro. ¿Qué término se utiliza para referirse a dibujos o imágenes en movimiento? Animación. ¿Qué francés fundó los Juegos Olímpicos modernos a finales del siglo XIX? Pierre de Coubertin. ¿En qué país se enciende siempre por primera vez la antorcha olímpica? Grecia, Olimpia. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, ¿qué país entra siempre en primer lugar? Grecia. ¿En qué continente se encuentra el Reino Unido, donde comenzó la Revolución Industrial? Europa. En una democracia, ¿quién es la fuente de todo poder y el verdadero soberano? El pueblo. En un Estado democrático, ¿cómo se llama la ley suprema que recoge los derechos fundamentales de la ciudadanía y los principios de organización del Estado? Constitución. Es la mayor organización internacional del mundo, a la que pertenecen la mayoría de los países y que se creó en 1945. ¿Cómo se llama? Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se llama el lugar donde hogares y empresas compran y venden bienes y servicios entre sí? Mercado. ¿Cómo se llama el agente económico que compra y consume bienes y servicios? Hogar. Durante la etapa de crecimiento y desarrollo de los huesos se necesita en especial un nutriente que abunda en la leche y en los pescados pequeños. ¿Cuál es? Calcio. De los 5 nutrientes esenciales para nuestro cuerpo, además de los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y los minerales, ¿cuál falta por mencionar? Vitaminas. ¿Cómo se llama la parte más grande del cerebro, encargada del habla, los sentidos y el pensamiento lógico? Telencéfalo. Hubo un experimento en el que, incluso en tareas sencillas, algunas personas cambiaban la respuesta correcta para ajustarse a la opinión del grupo. ¿Cómo se llama este experimento? Experimento de conformidad de Asch. ¿Qué investigación mostró que, cuando las personas forman parte de un grupo, tienden a esforzarse menos y a asumir menos responsabilidad? Estudio sobre la holgazanería social. ¿Cómo se llama la ley de Newton que explica que el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo no cambia si no actúa una fuerza neta sobre él? Primera ley de Newton o ley de inercia. ¿Cómo se llama el conjunto formado por el Sol y todos los cuerpos celestes que lo orbitan? Sistema solar. ¿Cómo se llama la tabla en la que los elementos químicos se organizan según su número atómico? Tabla periódica de los elementos. ¿Cómo se llama la onda formada por campos eléctrico y magnético que puede propagarse incluso en el vacío? Onda electromagnética. ¿Cómo se llama el cuerpo que realiza un movimiento de vaivén periódico bajo la acción de la gravedad y la inercia? Péndulo.
Después de la lluvia, la luz del sol se refracta en las gotas de agua y forma una banda de colores en el cielo. ¿Cómo se llama este fenómeno? Arco iris. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual ciertos gases de la atmósfera, como el dióxido de carbono, retienen la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre y provocan un aumento de la temperatura? Efecto invernadero. ¿Cómo se llaman los pequeños cuerpos rocosos que se encuentran dispersos entre los planetas del sistema solar? Asteroides. ¿Cómo se llama la técnica utilizada para representar en un plano la superficie curva de la Tierra? Proyección cartográfica. Cuando el agua del mar se evapora y deja atrás cristales de sal, ¿cómo se llama este proceso? Cristalización. ¿Cómo se llama el primer antibiótico descubierto por Fleming en 1928 al observar un cultivo de hongos? Penicilina. ¿Cómo se llama la fuerza que actúa dirigida hacia el centro y hace posible el movimiento circular? Fuerza centrípeta. ¿Cómo se llama el fenómeno de dispersión de la luz en la atmósfera que hace que el cielo se vea azul? Dispersión de Rayleigh. ¿Cómo se llama la aceleración que cambia la velocidad de un cuerpo en caída libre? Aceleración de la gravedad. ¿Cómo se llama la ley que describe la conservación de la energía y el aumento de la entropía? Segunda ley de termodinámica. ¿Cómo se llama la propiedad por la cual un elemento inestable emite radiación al desintegrarse su núcleo? Radioactividad. ¿Cómo se llaman los niveles de energía en los que se encuentran los electrones dentro de un átomo? Niveles de energía electrónica. ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual la Tierra gira una vez sobre su eje cada día? Rotación terrestre. ¿Cómo se llama la temperatura teórica mínima en la que cesa completamente el movimiento molecular? Cero absoluto. ¿Cómo se llama el conjunto de reacciones químicas mediante las cuales los seres vivos obtienen energía y transforman sustancias? Metabolismo. ¿Cómo se llama la estructura artificial en el espacio en la que se permanece largos periodos para realizar investigaciones y observaciones? Estación espacial. En una disolución, ¿cómo se llaman respectivamente la sustancia que se disuelve y la sustancia que disuelve? Soluto y disolvente. ¿Cómo se llama la disolución cuyo pH apenas cambia aunque se le añadan ácidos o bases? Disolución tapó. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el organismo genera sustancias defensivas cuando entra un antígeno? Respuesta inmunitaria. ¿Cómo se llama la proteína que se une a los antígenos y neutraliza a los patógenos? Anticuerpo. ¿Cómo se llama el estado en el espacio en el que la gravedad casi no se percibe? Microgravedad o ausencia aparente de gravedad. ¿Cómo se llama la ley que establece que la energía total se mantiene constante durante los procesos de transformación energética? Ley de conservación de la energía. ¿Cómo se llama la sustancia que reduce la tensión interfacial entre sustancias que no se mezclan bien, como el agua y el aceite? Tensioactivo.
¿Cómo se llama la herramienta metálica que vibra a una frecuencia concreta para producir un tono puro? Diapasón. ¿Cómo se llama el estado en el que, en equilibrio, las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales? Equilibrio dinámico. ¿Qué sustancia utilizaban principalmente los antiguos romanos para conservar los alimentos? Sal. ¿Qué hortaliza roja llevó Colón desde América a Europa y se difundió por todo el continente? Tomato. Las abejas se comunican mediante un baile. ¿Qué indica este baile? La ubicación del alimento. La vitamina D se sintetiza gracias a la luz solar. Si falta, ¿qué problema se produce principalmente? Debilitamiento de los huesos. La clorofila es de color verde. ¿Por qué en otoño aparecen las hojas de colores otoñales? Por la disminución de pigmentos. La electricidad estática se produce cuando la fricción acumula carga eléctrica. ¿Por qué se forma con más facilidad en invierno? Por la sequedad del aire. Las uñas están formadas por la misma sustancia que el cabello. ¿Cuál es su componente principal? Queratina. Cuando falta melanina en la piel, esta se vuelve muy sensible a la luz solar. ¿Cómo se llama esta condición? Albinismo. ¿En qué principio se basa el funcionamiento del frigorífico para expulsar el calor al exterior? Intercambio de calor. El jacinto de agua flota sobre la superficie del agua. ¿Gracias a qué tipo de tejido puede hacerlo? Tejido aerífero. El GPS calcula la posición utilizando señales de satélites artificiales. ¿Cuál es el número mínimo de satélites necesarios? 4. Se sabe que la telaraña tiene una resistencia a la tracción mayor que la del acero del mismo grosor. ¿Cuál es el componente principal de la telaraña? Proteínas de seda. Teniendo en cuenta que la mezcla adecuada de alcohol y agua desnaturaliza eficazmente las proteínas de los microorganismos, ¿cuál es la concentración de alcohol que ofrece el mejor efecto desinfectante? Un 70%. Cuando el flujo de aire sobre la parte superior del ala de un avión se acelera, ¿qué ocurre con la presión? Disminuye. ¿Cuál es el gas de efecto invernadero más representativo, considerado el principal responsable del calentamiento global? Dióxido de carbono. ¿Cómo se llaman en conjunto los protones y neutrones que forman el núcleo atómico? Nucleones. En la novela, 1984, ¿cómo se llama la figura simbólica que vigila a la sociedad totalitaria? Gran Brother. ¿Desde qué año hasta qué año se prolongó la Primera Guerra Mundial? Desde el año 1914 hasta el año 1918. ¿A qué corriente pictórica pertenece la famosa obra de Van Gogh, La Noche Estrellada? Postimpresionismo. ¿Quién es el gran escritor español autor de la novela Don Quijote? Miguel de Cervantes. ¿Cuál es la sigla que designa la unidad central de procesamiento de una computadora? CPU. ¿Cómo se titula la famosa ópera de Mozart en la que aparece el aria de la Reina de la Noche?
La flauta mágica. En las bebidas carbonatadas, ¿cómo se llama el gas disuelto que produce la sensación refrescante? Dióxido de carbono. En la división celular, ¿cómo se llama la estructura en forma de barra que contiene la información genética? Cromosoma. ¿Cómo se llama el canal más largo del mundo, situado en Egipto, que conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo? Canal de Suez. Entre los órganos más grandes del cuerpo humano, ¿cuál se encarga de desintoxicar y de producir bilis? El hígado. En la mitología griega, ¿qué titán robó el fuego y se lo llevó a los seres humanos? Prometeo. ¿Qué ciudad fue tomada por el Imperio Otomano en 1453, provocando la caída del Imperio Bizantino? Constantinopla. ¿Qué orgánulo celular produce ATP y lo utiliza como fuente de energía para la célula? Mitocondria. ¿En qué año fue coronado Napoleón Bonaparte como emperador de Francia? Año 1804. En química, ¿cómo se llama la sustancia pura formada por la unión química de dos o más elementos? Compuesto. ¿De aproximadamente cuántos grados es el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de su órbita? 23.5 grados. ¿Cuál es la unidad básica de los seres vivos y la estructura fundamental de la vida? La célula. ¿Qué país, el más extenso del mundo y famoso por el ferrocarril transiberiano, es? Rusia. ¿Cómo se llaman las sustancias químicas que regulan las funciones vitales y son secretadas por las glándulas endocrinas? Hormonas. Groenlandia, la isla más grande del mundo, es un territorio autónomo ¿de qué país? Dinamarca. En la mitología griega, ¿cómo se llama el dios que gobierna el mundo subterráneo? Hades. ¿Cómo se llama el calor que se absorbe cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso? Calor de vaporización. Dentro de las formas pianísticas de Chopin, ¿cómo se llaman las obras inspiradas en danzas folclóricas polacas? Polonesa. ¿Cómo se llama el proceso por el cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido? Fusión. ¿Cómo se llamaba la organización internacional creada tras la Primera Guerra Mundial para mantener la paz, pero que no logró ejercer gran influencia? Sociedad de las Naciones. En la mitología griega, ¿quién es la diosa del amor y de la belleza, conocida en la tradición romana como Venus? Afrodita. ¿Cómo se llama la sustancia que se encuentra en el núcleo de las células y almacena la información genética? ADN. ¿Cómo se llama la altura de un lugar determinada con respecto al nivel medio del mar? Altitud sobre el nivel del mar. ¿Cómo se llama la membrana que rodea externamente a la célula y constituye su límite más externo? Membrana celular. En música, ¿cómo se llama la persona que dirige y coordina la interpretación de varios instrumentos que tocan al mismo tiempo?
Director de orquesta. ¿Cómo se llama la unidad que expresa la intensidad del sonido y cuyo valor aumenta cuanto más fuerte es el sonido? Decibelio. En arte, ¿cómo se llama la técnica que utiliza diferentes grados de claridad y oscuridad para representar el volumen y la profundidad? Claroscuro. ¿Cómo se llama la propiedad de ciertos organismos de moverse en una dirección determinada como respuesta a la luz? Fototropismo. El tipo de elemento químico viene determinado por el número de protones en su núcleo atómico. ¿Cómo se llama este número? Número atómico. En la novela Wuthering Heights, la trágica historia de amor de Heathcliff dominado por el deseo de venganza, ¿en qué país se sitúa la acción? Inglaterra. ¿Cómo se llama una de las cataratas más grandes del mundo, situada en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Cataratas del Niágara. ¿Cómo se llama la altura de la Tierra medida tomando como referencia el nivel del mar igual a cero? Altitud sobre el nivel del mar. En las plantas, ¿cómo se llama el conjunto de vasos que transportan el agua absorbida por las raíces hacia las hojas y distribuyen los productos de la fotosíntesis? Tejido vascular. ¿Cómo se llama la línea imaginaria de latitud 0 grados que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur? Ecuador. En música, ¿cómo se llama el sonido producido cuando 3 o más notas suenan simultáneamente formando un acorde disonante? Acorde disonante. ¿Cómo se llama una de las mayores construcciones artificiales del mundo, que se extiende a lo largo de la antigua frontera de China? La Gran Muralla China. ¿Cómo se llama el movimiento de reforma de la Iglesia que comenzó en el siglo XVI en Europa como protesta contra la venta de indulgencias? Reforma protestante. En las células vegetales, ¿cómo se llama el orgánulo exclusivo que produce nutrientes mediante la fotosíntesis? Cloroplasto. ¿Cómo se llama la capa rígida de roca que recubre la superficie de la Tierra e incluye la corteza y parte del manto? Litosfera. En la antigua Roma, ¿cómo se llamaba la plaza donde se celebraban las asambleas ciudadanas y que era el centro de la vida política y económica? Forum Romanum. ¿Cuál es el continente más grande del mundo y en el que vive la mayor parte de la población mundial? Asia. ¿Cómo se llama la fuerza necesaria para cambiar la dirección del movimiento de un objeto y, en un movimiento circular, la fuerza que actúa hacia el centro? Fuerza centrípeta. ¿Cómo se llama el filósofo de la antigua Grecia que sostuvo la idea de que todo fluye y que todas las cosas están en constante cambio? Heráclito. En béisbol, ¿cómo se llama la acción por la cual el lanzador elimina al bateador al conseguirle 3 strikes? Ponche. ¿Cómo se llama el científico que explicó el efecto fotoeléctrico, contribuyó al desarrollo de la física cuántica y recibió el premio Nobel por ello? Albert Einstein. ¿Cómo se llama la batalla librada en 1815 en Bélgica en la que Napoleón sufrió su derrota definitiva? Batalla de Waterloo. En natación, ¿cómo se llama el estilo en el que la cara del nadador permanece orientada hacia arriba, fuera del agua? Espalda.
En música, ¿cómo se llaman las 5 líneas paralelas sobre las que se escriben las notas para indicar su altura? Pentagrama. ¿Cómo se llama la sustancia pura formada por átomos del mismo tipo que no puede descomponerse en otras más simples mediante métodos químicos ordinarios? Elemento. ¿Cómo se llama el océano más grande del mundo, que cubre aproximadamente un tercio de la superficie terrestre? Océano Pacífico. ¿Cómo se llama el nivel de organización del cuerpo en el que diversos órganos trabajan juntos para realizar funciones como la digestión, la absorción o la circulación? Sistema de órganos. Entre las óperas de Mozart, ¿cómo se llama la célebre obra ambientada en un mundo mágico que se desarrolla de noche? La flauta mágica. Entre los planetas del Sistema Solar, ¿cuál es un planeta terrestre cuya superficie presenta el enorme sistema de cañones conocido como Valles Marineris? Marte. ¿Cómo se llama la magnitud física que se caracteriza por tener módulo y dirección, y sentido, al mismo tiempo? Vector. En una orquesta sinfónica, ¿cómo se llama el gran género de música instrumental para orquesta que constituye uno de los pilares de la música clásica? Sinfonía. Gracias por ver hasta el final. Comparta sus pensamientos en los comentarios. Sus suscripciones y me gusta nos ayudan a crear más videos de preguntas.